¿Te imaginas perder a tu primer amor en un trágico suceso y ser la última persona en enterarte? Muy sorprendente, ¿no es así? Este es el caso de nuestra protagonista, Han So-man. Hoy les hablaré sobre el K-drama Seasons of Blossom, basado en un webtoon muy famoso con el mismo nombre, o también lo pueden encontrar como Temporada de Flores. Si te gustan los dramas que terminarán con la poca estabilidad emocional que tienes, definitivamente tienes que verlo, ya que en los 2 primeros capítulos del drama te da a entender que el protagonista ha fallecido. Como protagonista de esta historia tenemos Lee Ha-min, un chico muy popular, todos quieren ser sus amigos, un chico muy guapo y muy dedicado a sus estudios, ya que es el mejor estudiante de su clase. Pero a pesar de siempre tener una sonrisa en su rostro, él sufre por dentro, ya que sufre de estrés y depresión a causa del estudio y de sus padres, ya que sus padres lo obligan a estudiar demasiado, que incluso después de recibir sus clases en el instituto, va a una academia para seguir estudiando. A pesar de todo lo que vive día a día, él lo aguanta por su hermano menor, Lee Jae-min, ya que él hace todo por ser el mejor estudiante para que sus padres no hostiguen a su hermano con el estudio como lo hacen con él. Para Ha-min, su vida todo es oscuridad, hasta que conoce a la hermosa Han So-man. Ella es una chica un poco tímida, pero muy alegre y es amante del arte. Ellos dos son compañeros de clase, pero nunca han tenido ninguna interacción, ya que él es un chico muy popular y pues ella no entra en su círculo de amigos. Ellos se conocen accidentalmente en el salón de arte, ya que Han So-man pasa su receso dibujando en el salón, ya que ella no tiene muchos amigos. Ella lo ve entrar y trata de esconderse, pero el cuadro que ella estaba dibujando la delata, ya que estaba a punto de caerse y él lo sostiene. Ambos se ven a los ojos por primera vez. Desde ese momento, ellos empiezan a hacerse más cercanos, ya que pasan el receso juntos en el salón de arte. Pero Ha-min, a pesar de ser muy cercana a Han So-man en el salón de arte, le dice que no le puede hablar enfrente de sus amigos, ya que él tiene una reputación que proteger. Al pasar mucho tiempo juntos, su relación se empieza a hacer mucho más fuerte. Ha-min se vuelve una persona muy diferente cuando está con ella, y se la pasa sonriendo. Y sí, esta vez no es una sonrisa falsa. Siempre que Ha-min ve a Han So-man, es como si su mundo se iluminara de esa oscuridad donde él vive. Han So-man le enseñó a amar incluso muchas cosas que él odiaba, como los días lluviosos. Ella se dio cuenta de eso y lo llevó a correr bajo la lluvia, tomados de la mano. Un poco cliché es esta escena, pero muy hermosa. Después de correr tomado de la mano bajo la lluvia, ellos se dirigieron al taller de arte, donde ella recibe clases. A pesar de estar muy mojados por la lluvia en ese lugar, ellos dos se dieron su primer beso, muy romántico. Ella estaba muy feliz, pero después le cuenta a su amiga sobre eso, que ella besó a un chico que le gusta mucho, el cual su amiga le preguntó si ya son novios. Ella respondió que no. Entonces su amiga le dijo que tal vez él solo está jugando con ella. Eso la pone muy triste, ya que a ella le gusta mucho Ha-min y piensa que sus sentimientos no son correspondidos. Han So-man se empieza a alejar de Ha-min, ya que no quiere sufrir por él después, ya que él es muy popular y tiene muchas chicas detrás de él. Él se da cuenta que ella lo está evitando y le pregunta por qué lo hace. Ella es muy directa y le confiesa que le gusta mucho a él, pero le pregunta si para él ella es solo una chica para pasar el rato. Él, al escuchar eso, la abraza y le dice que ella es muy importante para él y que su mayor temor es perderla. ¡Ay, qué románticos! Después de eso, su relación se vuelve mucho más fuerte, ya que sus sentimientos son correspondidos. Todo era muy hermoso en su relación hasta que un compañero de su clase los ve abrazado en el salón de arte. El chico los confronta después que los ve salir del salón y le pregunta que sí están saliendo, lo cual ellos responden que no. Han So-man ya se iba y el chico la sujeta del brazo para que no se fuera. Ha-min, al ver eso, lo golpea. Los tres son llamados a la oficina del director y se echa toda la culpa, ya que no quiere que Han So-man salga afectada. Él dice que sí, que estaba abrazada con una chica, pero que no era ella. Desde ese momento todos empiezan a hablar mal de él, ya que se imaginan muchas cosas, ya que inventan que él está con chicas o hace cosas indebidas. A causa de eso, Abun se alejó de Han So-man durante un año, sin contactos, sin llamarla, sin mensajes. Después de ese año, se vuelven a encontrar y ella le reclama porque se fue, sin decir nada y no la contactó durante todo ese año. Él no puede darle una respuesta, ya que él la ama mucho, pero no puede decepcionar a sus padres, también por el bien de su hermano menor. Ha-min y Han So-man discuten,
y ella lo llama cobarde por no enfrentar a sus padres, ya que él ama el arte, pero sus padres quieren que vaya a la facultad de medicina. Jamie le dice a Handsome Man de que el arte no la va a llevar a nada en la vida. Ella, al escuchar eso, ella se va. Él, al darse cuenta que perdió a Handsome Man para siempre, rompe en llanto. Ese mismo día lluvioso, él siente que ya no puede con su vida. Mucho estrés, mucha depresión, y la única persona que le importaba se ha ido, y decide lamentablemente acabar con su vida. Handsome Man llega al instituto al día siguiente y ve que todos están hablando de algo, pero ella no escucha. Sus amigas le dicen que si ya sabe sobre la noticia que todos hablan. Ella no sabía nada. Al escuchar las noticias sobre Jamin, se va al velatorio de él, y ella se siente como en un sueño, como que estuviera soñando, ya que aún no puede asimilar lo que ha pasado. Ella, al llegar al velatorio, rompe en llanto, ya que piensa que la decisión que tomó Jamin es por su culpa. Su amiga, al verla tan mal, la abraza. Pasan 6 años desde el fallecimiento de su primer amor, Jamin. Ella estudió para convertirse en una gran maestra. Ella tenía que realizar su práctica y eligió el instituto donde ella y Jamin estudiaron. Handsome Man camina por el pasillo del instituto, ya que se dirigía a la oficina del director, pero ve caminar a un estudiante que viene hacia ella. Cuando lo ve, ella ve el rostro de Jamin en el estudiante, y ella, llorando, le toca su rostro y le dice el nombre de Jamin. El chico se asusta y retrocede confundido. Handsome Man se disculpa, ya que se confundió, y se fue. Pero el chico no es un simple estudiante. Él es Lee Jae-man, el hermano menor de Jamin, pero ella aún no lo sabe. Jae-man es un chico muy guapo, popular y muy inteligente, igual que su hermano, pero nadie sabe que él tiene o tenía un hermano mayor, ya que él no ha podido superar la muerte de su hermano, ya que anteriormente sufrió un ataque de depresión e intentó quitarse la vida, ya que extraña mucho a Jamin. También tiene 2 mejores amigas, las cuales son Jun Boom y Kang Son-hee. A Jun Boom le gusta mucho Jae-man, y a él también le gusta ella. Pero el problema es que Boomy se da cuenta que a su mejor amiga, Kang Son-hee, también le gusta a él, y se siente mal por eso, así que inventa que tiene sentimientos por otro chico. Boomy dice que tiene sentimientos por un compañero de su clase, el cual es Choi Jin-yeon, el cual él es amante de los videojuegos. Con él nunca han hablado. Ella inventa eso ya que no quiere interponerse entre la relación de su mejor amiga y Jae-min, debido a que ella se preocupa más por los demás que por ella misma. Así que trata de convencerlo que sea su novio falso para que Jae-min y Kang Son-hee lo crean, lo cual no le sale muy bien, ya que Jin-yeon es un chico muy difícil. Jae-min le confiesa sus sentimientos a ella con mucho dolor, ella lo rechaza y le dice que le gusta a otro chico, aunque no es verdad. Al final, Jin-yeon acepta ser novio falso de Boomin. Ellos, al pasar mucho tiempo juntos, se empiezan a enamorar de verdad, ya que Jin-yeon se vuelve muy atento con ella, que incluso le presentó a su hermanita menor a Boomy. Pero recuerda que es una relación falsa. Cuando él ve a Boomy abrazando a Jae-min, y al día siguiente Jin-yeon le dice a Boomy que es hora de terminar su relación, lo cual ella acepta, y la razón por la cual Boomy abrazó a Jae-min al día anterior fue porque él le confesó que tenía un hermano mayor que se quitó la vida hace 6 años y nadie lo sabe. Con el tiempo Boomy se da cuenta que le gusta Jin-yeon y va a buscarlo. Él también iba a buscarla ese mismo día, ya que también estaba enamorado de ella. Ellos nuevamente vuelven a estar juntos, pero esta vez sí en una relación verdadera. Handsome Man siente que debe proteger a Jae-man, ya que está pasando por situaciones similares que también las pasó Jamin, pero lamentablemente nadie se dio cuenta en aquel momento. Ella visitó la tumba de su primer amor, el cual es Jamin. Desde que falleció hace 6 años, ella nunca había ido, ya que no tenía el valor a enfrentarse a él, debido a que siempre se culpó por su muerte. Ella, al llegar a la tumba, rompió en llanto y le dice que lo extraña demasiado y que la perdone por todo. Jae-man rompe el silencio sobre su hermano enfrente de todos cuando una foto de él y la maestra Handsome Man es subida a la página de la secundaria y todos piensan que ella está saliendo con él o tienen algo que ver. El maestro de su clase empieza a hablar cosas malas sobre la maestra Handsome Man, lo cual a él le molesta mucho y lo interrumpe diciéndole que la maestra es una gran persona y que la historia que le había contado al día anterior sobre un fantasma que se quitó la vida era su hermano mayor que se quitó la vida hace 6 años. Cuando todos sus compañeros escuchan eso, incluso el maestro se sorprenden al saber que él tenía un hermano,
Después de eso, Jaemin desaparece, y todos empiezan a preocuparse por él. Kang Sun-hee va a buscar desesperadamente a la maestra para decirle sobre la desaparición de Jaemin. La maestra rápidamente lo empieza a buscar, ya que teme que termine como Jaemin, y lo encuentra en el cementerio donde está la tumba de su hermano. Él se siente muy culpable de lo que le pasó a Jaemin, ya que se dio cuenta que él todo lo hacía por protegerlo, y él nunca se dio cuenta de eso. Ella lo intenta convencer que todos están pasando por lo mismo, incluso ella, ya que no ha podido superar su muerte, y le dice que ambos superarán esa gran pérdida juntos, que ambos no están solos. Poco a poco van superando ese gran dolor. Jaemin perdona a su madre, ya que también la ocupó por todo lo que le pasó a su hermano, ya que ella era una de las principales personas que lo hostigaba con el estudio. Jaemin encontró una carta que estaba dirigida para Han So-man, entre las cosas de su hermano, y se la dio. Cuando él le dio la carta, Han So-man le entregó un dibujo que ella hizo de él y Jaemin, teniendo 18 años ambos, ya que no pudieron tomarse una foto juntos por el fallecimiento de Jaemin. Ella está en el salón de arte y cierra sus ojos. Ella, al cerrar sus ojos, vuelve a ver a su primer amor, lo abraza y empieza a llorar. Definitivamente esta es la escena más fuerte en el drama, ya que ella le pregunta a él si se arrepiente de haber tomado la decisión de quitarse la vida, lo cual él le responde que no, ya que por fin él puede respirar libremente. Jaemin le agradece a Han So-man por todos los momentos hermosos que pasaron juntos, debido a que ella era de las personas más importantes para él, y él pide perdón también por haberla dejado sola, y que por favor no se siga culpando por lo que pasó, ya que ella no tiene la culpa también, y también le pide que no lea la carta, sino nunca podrá superar su muerte. Ellos se despiden para siempre con un tierno beso, y ella abre sus ojos y sus lágrimas empiezan a caer. Así ella se despide de su primer amor para siempre. ¿Qué les pareció su historia dolorosa, pero hermosa a la vez? Una partida de un ser querido no solo es doloroso para quienes se van de este mundo, sino también para quienes se quedan. Los que amamos nunca mueren, solo nos iluminan con su luz desde otra dimensión. Si todavía no se han visto este drama, definitivamente tienen que verlo. Nos vemos en un próximo video.